Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio de la doctrina y estamos estudiando del profilaxis de la vida al anciano primero. Porque valga la pena decir que el estudio del anciano primero es muy importante para nosotros conocer, ¿sí? Lo de nuestra propia encarnación, qué hacemos o qué vinimos a hacer, ¿sí? Esa es una parte importante porque ahí empieza el conócete a ti mismo, digo yo, ¿no? Porque vamos a conocer o estamos conociendo lo que hay más allá antes de nosotros encarnar. Entonces yo pienso que el estudio del anciano primero es muy importante para nosotros para poder comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. Como vuelvo a decir, ¿no, amados hermanos? Porque estas lecciones es para nosotros los principiantes, porque ya hay muchos hermanos espíritus adelantados, ¿sí? Que ya conocen estas lecciones. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos en la página 54 del profilaxis de la vida. Voy a leer la parte anterior para que tomemos bien lo que vamos a estudiar hoy. Pues bien, todo espíritu, siempre menos en una excepción que explicaré luego, obedeciendo a su conciencia cuando se hace conciencia de sus deudas, trata de estar encarnado todo lo más posible hasta que paga todas sus deudas a sus acreedores y ofendidos. Y cuando nada debe, quiere venir en misión a adelantar el progreso para que adelanten los retrasados. Y esto le sirve para graduarse de maestro, que todo espíritu tendrá que serlo, sin cuyo título no puede volver a su Padre, que siempre lo espera. Entonces vuelvo aquí a repetir lo que nos dice nuestro Padre, lo que dice el maestro Joaquín Trincado, que nos dice nuestro Padre Elohim cuando nos individualiza. Id, hijos míos, a acrecentad la creación. Y cuando seáis maestros, venid a mí, que siempre os espero. Entonces aquí vemos que Él no nos pone tiempo, no nos pone un tiempo de cuántos siglos, de nada, sino cuando ya seamos maestros de la creación. Así tarden unos, por decir en siglos, en encarnaciones, unas 200 encarnaciones, el otro 500, el otro 1000, el otro 50.000. Bueno, así sucesivamente según el progreso del espíritu, ¿verdad? Entonces aquí nosotros pues ya sabemos que en 200 encarnaciones no se va a hacer un espíritu maestro de la creación, porque pues es un decir mío, pero no se puede porque tiene que empezar después de que nuestro Padre nos individualizábamos a un mundo embrionario para aprender a hacer los cuerpos. Bueno, en esa seguridad que el Espíritu tiene, porque la ve infalible en la ley, trata, repito, de estar encarnado lo más posible para agrandar más su afinidad. Y prepara su solicitud
que eleva al consejo del Padre, en donde expone su plan para una prueba de lo que hará, los padres que eligió, el país donde nacerá, la posición que ocupará, los hijos a quienes dará vida, la compañera o compañeras en quien procreará y las deudas que pagará, a los que viene o las que viene a cobrar. Ha de alegar conocimiento de las costumbres del país y si las viene a modificar, las enfermedades o salud que ha de disfrutar, el tiempo que empleará en la prueba y, en fin, todo hasta los movimientos y hará y la belleza que tendrá en su cuerpo y el sexo en que ha de luchar, cuya solicitud íntegra o modificada conforme a la armonía y a la justicia es despachada. Y entonces aquel espíritu ya es seguido por los que han de ser sus hijos, que agregan su juicio al de aquel que ha de ser su padre y le ayudarán en preparar las cosas, en tanto que la ley de afinidad reúne todas las causas para que indefectiblemente se originen los efectos. Y cuando ya las cosas están en su punto, recoge en el éter el microhombre, que será el germen de su física figura, y lo depositará en el cerebelo de aquel que ha de ser su padre. Entonces démonos cuenta aquí, amados hermanos, démonos cuenta aquí, amados hermanos, lo que hay más allá de lo que nosotros vemos. ¿Sí? Aquí ya nos encontramos que el espíritu que va a ser hombre, cuando ya le dan, hace su plan de juicio destino, que va a venir a encarnar, lo siguen los espíritus que van a ser hijos de él. Los espíritus a quien él les va a dar vida, que los va a procrear, y le ayudan en su trabajo para la encarnación. Y esto nosotros no lo sabíamos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que esta doctrina es tan sagrada que nos enseña esos puntos del más allá que nosotros no conocemos, porque aquí venimos y por lo menos en las familias que encarnan hermanos enemigos de muchas existencias, ¿sí? Por lo menos en estos momentos que son tan supremamente duros, porque son de los tiempos cumplidos, ¿sí? Se cumplieron los tiempos. Y ya está a punto de nacer la segunda luna. Son los tiempos más duros que a nosotros que tenemos aquí, como encarnados, como espíritus encarnados. Cuando imaginaba, por ejemplo, yo fui única hija de mi madre. Mi papá sí tuvo más hijos, pero nunca pude encontrarlos, los busqué por internet, los busqué, bueno, no pude encontrarlos. Entonces nos damos cuenta, y cuando hay enemigos que son hermanos enemigos de familias pasadas,
La lucha es tremenda, amados hermanos. A mí me ocurrió con los dos hijos mayores. Claro que no fue una lucha terrible, que digamos no, pero siempre tenían sus quisquillas de encarnaciones pasadas, ¿sí? Y bendita la ley, a mí me dejaron ver el por qué y cómo empezó la cosa. Entonces, el que se hacía víctima fue el que empezó en aquel entonces el problema. Y hoy por hoy se hacía la víctima, ¿sí? Y que su hermano mayor le cascaba, pero es que él, el otro, el segundo, en existencias anteriores fue terrible y le cascó duro al mayor, y de ahí vienen las desavenencias, ¿sí? Entonces a mí me dejaron ver la película desde el principio hasta que, hasta que terminó el problema en un hospital. Sí, los dos fueron a dar a un hospital. Y entonces ahí me dieron la película para que entendiera y comprendiera por qué mis dos hijos mayores se guerreaban en esa forma. Entonces, bendita la ley que le descubre a uno esas cosas. Y lógicamente que yo, pues yo no conocía el espiritismo, porque yo vine a conocer el espiritismo ya cuando mis hijos eran mayores, ya tenía yo 48 años. Pero al fin y al cabo, pues le dan a uno las pautas para uno entender qué es lo que sucede. Entonces, así que seguimos estudiando aquí y nos damos cuenta, todos los hermanos de la escuela, sé que todos sus, tienen sus programas hechos, porque la ley nos ha permitido ver cuando se trata de nuestra familia, ¿sí? Las cosas tal y como son, y si estudiamos y analizamos esos videos que nos dejan ver del pasado, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta del por qué, y nos sirve para darles un punto de consejo a los hijos, y de aún también de los compañeros, del esposo y la esposa, los dos seres que se aman y procrean. También le dejan ver a uno ciertas cosas del pasado con ellos, porque es que nosotros venimos aquí y nos encontramos con nuestros afines, ¿sí? Entonces, mm, digo yo que nuestros afines, porque yo por lo menos a mí ya me han dejado ver, yo he sido compañera del que fue en esta existencia, mi esposo, he sido compañera varias veces, y siempre he sido mujer y hemos procreado. Tal vez en algunas no procreamos, pero hemos procreado y ya venimos desde hace tiempos como compañeros. Todo eso nos deja ver el espiritismo, para que nosotros tengamos presente lo que somos como espíritus, porque pues el maestro nos dice que conócete a ti mismo, ¿cierto? Y ahí le van dando a uno, cuando le dejan a uno ver las existencias pasadas, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Ah, a mí yo hice esto, yo hice lo otro, a mí me pasó esto, me pasó aquello. Y vamos conociendo parte de nuestra vida, porque todo queda grabado en nuestra alma, y ahí tenemos el archivo tal y como sucedieron las cosas. Bueno, vamos a seguir la lectura. Entonces pide la ayuda de sus guías y protectores, y atiende al deseo del padre, y enciende el anhelo de la madre, en cuya matriz obra, y hasta elige el óvulo que ha de encerrar al microhombre. Al microhombre que depositó en el centro vital de su padre, que es el cerebelo. Entonces, fíjense que ya hoy día sabemos que nosotros como espíritus
tenemos que tomar las esencias del éter, ¿sí? Punto por punto de todo lo que hay en el universo, vamos formando ese microhombre. Cuando ya lo tenemos formado con todas las esencias y todo lo que encontramos en el universo, lo insertamos en el Padre, en el que va a ser nuestro Padre, en la materia, ¿sí? Allí formamos ese microhombre de todas las esencias que encontramos y de ahí sale nuestro cuerpo, de todas esas esencias que tomamos, con otras esencias, porque también hay espíritus que nos ayudan, ¿sí? No solamente nosotros, está la justicia la que nos permite la ayuda, los hijos que van a ser, los que van a ser nuestros hijos nos ayudan, nuestros hermanos maestros nos ayudan, todo el mundo nos ayuda, ¿sí? Entonces, no tenemos nada ficticio, todo es ordenado por la ley. Estando todo a punto y en el momento preciso y marcado por él mismo, une a los cuerpos de su Padre en los que obra la gran maravilla el postulante. Y están presentes una asamblea de los guías y protectores de los padres y un delegado de los consejos del Padre que ha de tomar nota de aquella concepción que asienta como una vida numérica en el gran libro. Y es seguro que no faltan a ese acto sublime que hace vibrar todo el universo los afines de los causantes. Pero en todos los casos hay una asamblea mínima de 10 que dan fe de la concepción. Ya veis si esto es grande. Bueno, aquí tenemos algo, esta parte es muy elevada en el estudio, porque aquí está el que hay una asamblea, ¿sí? De 10 espíritus, como mínimo, que dan nota de la concepción de este ser, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Después de la procreación puede venir un aborto voluntario o involuntario. Todo esto es de análisis, amados hermanos, porque como dice el mismo maestro, que la ley no descuida nada. Después de tanto trabajo de la madre naturaleza, de la ley, de los espíritus que ayudan, si se trunca una procreación por enfermedad, pues no habrá problema, ¿cierto? Pero si se hace un aborto, ahí hay problemas porque es por desidia de ignorancia de muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando se trata de un aborto sí ya es terrible porque la ley pues cobra, ahí me imagino que cobrará duro. No sé cómo hará la ley o cómo nos cobrará la ley esas cosas. Pero lo cierto es que uno no sabe a veces. Yo tuve 2 abortos, pero no me tomé nada. Eso sí me queda la conciencia en que no me tomé nada. El primero fue instantáneo, no sé. Seguro no me cuidé, hice una mala fuerza.
bueno, no sé qué pudo haber sido, pero también tenía 3 meses de embarazo. El segundo también lo perdí a los 3 meses, pero es que me dio una gripa terrible que en esa época en Bogotá hizo un vendaval esa gripa. La llamaron la Hong Kong en aquel entonces, porque hubo varios hermanos que desencarnaron de esa. Era una fiebre altísima que le daba a uno. Y yo pienso que la fiebre fue la que me hizo perder mi bebé en ese entonces, me hizo perder ese embarazo, porque fue mucha la fiebre que me dio. Y afortunadamente, pues no, bueno, me perdí mi bebé, pero yo quedé, pues, y me da pesar, pues hoy tendría yo mis dos chicos, estarían ya viejos como yo, pero da uno pesar después, piensa uno en ellos y desea haberlos tenido, sí. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres están embarazadas. No hacer malas fuerzas, no agacharse mal, porque resulta que hay personas que tenemos la matriz como muy sensible o yo no sé qué es lo que pasa. Y con cualquier cosa se pierden los embarazos y da pesar, ¿verdad? Entonces, después de un trabajo tan grande, perder un embarazo, pues realmente ahí acá en el estudio nos damos cuenta que se puede decir que se fracasó todo ese trabajo que hizo el espíritu que iba a encarnar, los hermanos que le ayudaron. Se perdió ese trabajo porque toca volver a empezar de nuevo. ¿Sí? Entonces es duro y uno no sabe verdaderamente, por eso aquí es bueno estudiar al anciano primero porque nos lleva a estudiar el más allá. ¿Qué hay más allá de lo que sabemos, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sentimos? Y todo esto es maravilloso, la verdad se ha dicho. Hoy por hoy, a mí me gusta estudiar el anciano primero, aunque me he vuelto floja para el estudio, amados hermanos. Pero yo siempre trato de poner, ¿sí? Mi pensamiento en el estudio, en las cosas que ya he canalizado y, y ojalá que yo siga, digamos, como teniendo ese entendimiento, porque es que yo sé que mis hermanos me ayudan, yo sé que ellos me intuyen. Bueno, sigamos el estudio. Juicio tan divino, preciso y grave, ¿podría ser inmoral? La inmoralidad está en no comprenderlo, en no saberlo. Y es un crimen oponerse por cualquier medio a la concepción, porque se frustra todo el terrible trabajo de todo el universo y jamás se habría opuesto ningún ser si no habría sido por la maldad de las religiones que al declararlo inmoral y pecado y no querer nadie pasar por escandaloso y pecador y no pudiendo resistir el pedido de la naturaleza, los hombres recurrieron a todos los medios ilícitos para no caer en las iras divinas ni en las penas señaladas por la comisión de un acto de ley divina. La semilla ha de depositarse en el recipiente que la ley manda, porque aunque es cierto que no en todos los contactos ha de efectuarse una concepción, porque éstas están marcadas en la ley, también es cierto
que no sabemos en qué momento ha de ocurrir y por lo tanto no es lícito ningún obstáculo. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, que la humanidad le pone obstáculos a la ley de procreación. Los unos evitando en el momento de la eyaculación, evitando la procreación, les interrumpen. Otros interrumpen con la acción de la cirugía. Sí, se mandan a operar, tanto los hombres como las mujeres, para no tener hijos. Eso es poner obstáculos a la procreación. Pero realmente, pues, uno lo hace por ignorante y hay un dicho que dice que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena, porque cometió el pecado sin saber que de verdad era un- una falta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esto que también viene a, a darnos luz el anciano primero de que no debemos de ponerle peros a la ley de procreación. Y en realidad las madres antiguas, los hogares antiguos fueron los que verdaderamente cumplieron con esa ley de procreación, porque antiguamente los hogares procreaban 8, 10, 12, 18. Y aquí en Colombia hay un departamento donde dicen que mujeres antioqueñas dieron hasta 20 y 22 hijos. ¿Sí? Entonces, realmente ahí no se le pone trabas a la ley de procreación. Y cuando uno ignora las cosas, ¿sí? Hace muchos años, una, una paisana mía me dijo de una familia que ellos estaban teniendo un hijo cada año. Entonces, ella mal me dijo pues de que era, eran como los curíes. O sea que para ella no fue bien visto el que esta hermana hubiera tenido un hijo anual. Y para mí hoy día, yo por lo menos digo, bendita esta hermana que pudo dar 10 hijos a la ley. Se le murió uno, una niña que le dio bronquitis y la niña desencarnó como al año y medio. Sí, que tenía como año y medio, pues sí, ya iba a cumplir 2 años la niña. Pero realmente ellos, los antiguos, sí son los verdaderos titanes de la procreación. Y ahí vamos. Nosotros ya en la comuna ya no, ya también hay pastillas para evitar la familia, para el control de natalidad. Todo eso que han puesto, que nos han puesto trabas, porque es que también nos las ponen y nosotros inocentemente las acogemos. Entonces ya todas esas trabas se van a acabar. Afortunadamente ya toda esa peste, digo yo, va a terminar. Entonces tenemos un nuevo cantar. Bueno, sigamos en la lectura. Y además, porque estas existencias están destinadas a la gran metamorfosis del amor y el sentimiento del goce de los bienes de la naturaleza, con el cual paga a los cuerpos y las almas los sacrificios, belleza y progreso que le damos. Esta es la verdad que traigo y la doy a los hombres por nuestro Padre Creador. Qué belleza, ¿verdad? Por eso hay que tener en cuenta, y la ley de procreación es tan sagrada, porque realmente es por la que se mueven los mundos.
Ya se efectuó la concepción. Entremos ahora en las entrañas de la madre y observemos al espíritu que ha de tomar aquel cuerpo al salir a la luz. Y solo encarnará entonces. Bueno, aquí tenemos algo importante para nosotros, porque ya se han oído muchas conjeturas y todo, ¿cierto? El espíritu toma el cuerpo, encarna, cuando ya la materia está fuera del vientre de la madre. Ahí es donde el espíritu toma ese cuerpo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo aquí porque es muy importante. Aquel espíritu conduce el óvulo en el que encerró su miembro, su microhombre al claustro materno y empieza a formarse su centro de vida, sus huesos, sus músculos, sus sistemas, y tiene tiempo 150 días para recibir la última confirmación del sexo que que tomará, porque pueden ocurrir anomalías muchas, como no haber podido encarnar el espíritu que había elegido. Por compañera, si él había de ser varón, o un hecho de los hombres de la tierra hubiera quebrado las disposiciones de la ley de afinidad. Fíjense que los hombres somos terribles, nuestros pensamientos, nuestros hechos son tremendos porque ponemos obstáculos. O visto el mismo interesado que le conviene otro sexo por causas ajenas a él que se operan en el matrimonio de sus progenitores, y entonces a los 150 días completará y labrará el sexo y sigue el crecimiento de todo el feto y la fortificación de sus músculos y sistemas. Si el encarnado ha de ser varón, no es muy grande el trabajo que tiene en su formación del sexo por su sencillez, y atiende más preferiblemente a la musculatura y a las aptitudes que trae por oficio o carrera. En fin, a darse lo necesario para tener en su cuerpo una herramienta lo más perfecta y sepa hacerse para el trabajo de hombre, proponiendo a la mejor belleza. Mas si es encarnado en mujer, oh, qué gran trabajo se le presenta a aquella abejita de blanco azul. Así se presenta, así se representa y lo ven los videntes. Tiene que formarse en sus formas y belleza todo lo que su progreso alcanza, porque en la mujer
ha de representarse la madre naturaleza y ha de halagar al hombre encarnado, al hombre encargado del trabajo y progreso, y ha de encerrar en ella todos los sentimientos más tiernos y el amor más puro. Ha de reunir, si puede y sabe, todos los encantos del universo. Pero esto todo le es fácil. Donde está la obra maestra es en sus órganos de la generación y las fuentes de la vida, sus pechos, que no ha de faltarle ni una molécula ni una filigrama, y tantas y tan delicadas como ellos encierran, a la par que la hermosura de formarse en el atractivo del hombre y en el paño de lágrimas del hijo cuando adulto, y en sus travesuras, cuitas o desgracias. Cuánto misterio encierran los pechos de una mujer cuando doncella, y qué dulzuras cuando esposa y madre. Nada hay que iguale al influjo de los senos de la mujer para el hombre. Entonces démonos cuenta, amados hermanos, toda la belleza, toda la sabiduría que tenemos aquí en el anciano primero. Así que ya también sabemos que si el espíritu va a encarnar en varón, no es mucho el trabajo que tienen que hacer. Pero si va a encarnar en mujer, sí le toca sacar todo su conocimiento que tiene como espíritu para poner toda su sabiduría en cómo hacer que su órgano reproductivo quede bien, quede perfecto, ¿sí? Sus ovarios, todo quede bien perfecto. Y en sus senos, que son la fuente de la vida por las cuales se puede amamantar a los hijos. Todo eso tiene que estar bien hecho. Porque, amados hermanos, yo como mujer y como estudiante del espiritismo Luz y Verdad, yo ya he analizado muchas cosas que a mí me ocurrieron dentro de la maternidad. Y una de esas, tan cruel y tan triste para mí, que hoy día lo lamento, es que no pude amamantar a mis hijos. ¿Sí? En el primer parto me formularon en aquel entonces, ya digamos que hace 60 años, me formularon penicilina y le prohibían a uno darle pecho a los hijos cuando le aplicaban a uno la penicilina. Y a mí me aplicaron como 6 inyecciones de penicilina. Entonces, de tal manera pues que después de eso yo no pude amamantar a mis hijos. Ya en el segundo parto la leche era como azulosa y no le alimentaba nada a mi hijo. En el tercero fue igual. Entonces yo no pude por ese motivo, ¿sí? Quizá no haya sido el motivo mío por falta de conocimientos como espíritu, sino porque hubo un medicamento que me impidió tener una buena leche, dar poder amamantar a mis hijos. Y yo les pido a las madres, ¿sí?, que cuiden a sus hijas,
y estén atentas a ese problema, porque se nos presenta. Y realmente vale la pena tener mucho cuidado con, con los partos, ¿sí? Cuando uno está embarazado, de cuidar sus senos, de darse uno cuenta de que no le vayan a formular a uno medicamentos que le interrumpan a uno el amamantar a sus hijos, porque ahí está, está el mal, porque realmente la medicina, si sirve para una cosa, no sirve para otra. Entonces, por ahí los dejo, amados hermanos, con este gran estudio que nosotros poco a poco vamos estudiando y analizando nuestro propio yo. Con estos estudios vamos conociendo y vamos sabiendo muchas cosas que nos sirven, porque podemos seguir adelante trabajando, estudiando por nuestros propios medios para poder con la doctrina tener conocimientos, porque realmente son de mucha importancia para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, amados hermanos, y con esto los dejo y hasta otro próximo capítulo. Felicidades.